la mayor derivada que aparece en esta ecuación es una derivada de orden 1. Por lo tanto, estamos trabajando en realidad con una ecuación diferencial de primer orden. Y ahora, nos dice que mostremos que la función phi igual a 2x al cubo es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, en general, cuando yo tengo una solución de una ecuación, ¿qué es lo que hacemos para verificar que realmente es una solución? Bueno, lo que debemos hacer es sustituir la posible solución en la ecuación. Si satisface la igualdad, entonces es una solución de la ecuación. Si no satisface la igualdad, no es solución. Eso lo vamos a escribir con palabras. Vamos a decir que phi de x, phi de x es una solución de la ecuación diferencial de hecho es una solución explícita. Es una solución explícita de la ecuación diferencial. En el intervalo menos infinito, infinito, o digamos en todos los reales. Phi es una solución explícita de la ecuación diferencial en el intervalo menos infinito, infinito. Si phi de x es continua y derivable en el dicho intervalo, y además satisface la igualdad. Ya, entonces, en realidad, para que phi sea una solución, lo que tenemos que hacer es sustituir el phi de x, sustituirlo en y. Y la derivada de phi de x, sustituirla en la derivada de y de x. Y al hacer esa sustitución, verificar que efectivamente se cumple la igualdad. Entonces, phi de x, en este caso, es la solución de la ecuación y está dada por 2x al cubo. Y claramente, esa función es continua y derivable en todo R. Ahora, si nosotros calculamos su primera derivada, nos da por resultado un 6x cuadrado. Nos da por resultado un 6x cuadrado. Función que también es continua en todo R. ¿Qué hacemos con esas dos funciones entonces? Las sustituimos tal como dice esta expresión de acá. Entonces, tenemos que x por phi derivado de x, dado que estamos trabajando con la derivada de la función. La pregunta es, ¿será igual a 3 veces la función phi? Y eso tenemos que comprobarlo. Entonces, tenemos que x por phi de x, por un lado, lo vamos a desarrollar y vamos a ver qué resultado nos entrega eso. X por phi de x es equivalente a multiplicar x por 2x al cubo. Eso es phi de x. 2x al cubo. Y eso nos está dando por resultado. Espérame, vamos a ver, aquí hay algo que no está funcionando. Tengo que reemplazarlo, disculpen. Tengo que reemplazarlo por... Estoy sustituyendo esto. Entonces tengo que reemplazar x por la derivada de phi. Pero la derivada de phi en este caso es 6x cuadrado. Y esto me da por resultado 6x cubo. Ahora, si yo, digamos, trabajo con el lado derecho de la igualdad que está propuesta acá arriba, tenemos que multiplicar 3 por phi de x. Es decir, 3 por la función phi, pero la función phi es 2x al cubo. Entonces vamos a multiplicar por 2x al cubo y eso nos da por resultado 6x cubo. ¿Qué podemos concluir entonces? Que esas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, phi de x
es una solución, es una solución de la ecuación diferencial. ¿En qué intervalo? En el intervalo donde la función phi era continua y derivable. Es decir, en el intervalo menos infinito a infinito o en todos los reales. En el intervalo menos infinito, infinito. Y ahí tenemos entonces, digamos, resuelto el primer ejercicio. No sé si quedan dudas o consultas respecto a eso. El tema, el tema de que es continuo y derivable solamente lo vemos así por encima y no tenemos que mostrarlo de forma... No, no, solamente por encima. De hecho, Ah, acá, ya. bueno, ya con la experiencia tú ya más o menos sabes qué funciones son continuas y derivables y en qué Sí, intervalo. No, no es no, sí. necesario demostrarlo. Ya, a ver, voy a dar algunas indicaciones para las próximas ayudantías. Voy a dejar entrar a las ayudantías, digamos, solamente los primeros 10 minutos. Es decir, de 8:30 a 8:40. De ahí en adelante no voy a dejar entrar a nadie más, porque igual aquí a mí cuando va entrando cada persona fuera de horario me está sonando una campanita. Entonces, digamos, me interrumpe el, lo que estoy hablando. Entonces, lo vamos a hacer así de aquí en adelante. Solamente los 10 primeros minutos voy a dejar entrar. Ya. No sé si gustan que hagamos otro ejercicio de esos mismos. Recuerden que pueden, digamos, contestar a través del chat y así nos vamos comunicando entre todos, vamos interactuando. Sí, profe, hagamos otro nomás. Ya, perfecto. Voy a desactivar el video donde aparezco yo en realidad porque no es necesario. La idea es que vayan mirando la pantalla solamente y eh, entendiendo lo que se va escribiendo ahí. Ya, a ver, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Eh, por ejemplo, el ejercicio 2 podría ser el 2, a ver, el 2. No, vamos a hacer el 3. El ejercicio 3 dice, muestre, 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 muestre que la función phi de x, en este caso debe ser, dada por x cuadrado menos x a la menos 1, dice la guía, nosotros la vamos a escribir como 1 partido en x. Es una solución, es una solución explícita de la ecuación diferencial, de la ecuación diferencial x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x igual a 2i en el intervalo 0 infinito. Ya, entonces, este ejercicio ya no lo voy a escribir con tanto detalle. Lo que vamos a hacer es... voy a saltar las tantas explicaciones, no voy a escribir todas las explicaciones, sino que ya sabemos que para demostrar que una función es una solución de la ecuación diferencial, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sustituir la función en la función que está implícitamente acá en el, digamos, en la ecuación diferencial. Ya, entonces, en primer lugar, vamos a trabajar o vamos a sustituir la función phi de x, la vamos a sustituir en y. Pero la función phi de x es una función x cuadrado menos 1 sobre x. Y esa función que está ahí, es una función continua, y derivable. ¿En qué intervalos? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Me podría decir dónde es continua y derivable esa función? Desde el 0 hasta el infinito positivo, pero sin tomar el 0, porque si no ¿Ya? quedaría partido 1 partido por 0.
Sí. Ah, claro. Entonces es continua. Entonces continúa en el 0, desde el 0 sin incluir hasta el infinito positivo. Ujú. ¿Y qué pasa desde el menos infinito al 0? Sin incluir el 0. También es continua. Sí, Entonces, continúa. lo que podemos decir entonces es que esta función es continua y derivable en el intervalo menos infinito 0 o bien en el intervalo 0 infinito. Es continua y derivable en ese intervalo. Ahora, notar que nosotros estamos trabajando acá, o vamos a trabajar con una ecuación diferencial de segundo orden. De segundo orden, ¿por qué? Porque la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación es una derivada de orden 2. ¿Ya? Entonces vamos a tener que analizar la primera derivada. La primera derivada de la función. Y la primera derivada de esta función es 2x más 1 sobre x al cuadrado. No sé si están de acuerdo. Esto se puede mirar como x al cuadrado menos x a la menos 1. Si derivamos, nos queda el 2x, y si derivamos esto nos va a quedar un más x a la menos 2, que se puede escribir de esa forma. Y como vamos a tener que volver a derivar, digamos, vamos a volver a derivar esta expresión, vamos a tener que analizar su continuidad y dónde es derivable. Entonces la vamos a analizar. Esta función es continua y derivable. ¿Dónde? Bueno, en los mismos intervalos que anteriormente mencionamos, en el infinito 0 o bien en el intervalo 0 infinito. Y ahora determinamos la segunda derivada. La segunda derivada, en este caso, va a ser igual a ¿cuánto? A la derivada del primer término con respecto a x, que es 2, menos 1 sobre x al cubo. Eso queda la derivada de eso, porque si tenemos 2x más x a la menos 2 y lo derivamos, la derivada del 2x es 2 y la derivada de eso es a. Está mal derivado. Es un menos 2. Un menos 2 sobre x al cubo. Ahí sí. Un menos 2 sobre x al cubo. ¿Y dónde es continua esta función? Ya no vamos a analizar su derivabilidad porque ya no necesitamos derivarla nuevamente. No necesitamos una tercera derivada en nuestra ecuación diferencial. Entonces esta función es continua en el intervalo menos infinito 0 o bien en el intervalo 0 infinito. Y entonces ahora tenemos que verificar que se cumple la ecuación diferencial dada original, pero para las variables o para las funciones phi y phi derivada de segundo orden. Entonces vamos a reemplazar. Tenemos x cuadrado por la segunda derivada de phi, tiene que ser igual a 2 veces phi. Tenemos que ver si es que se cumple esa igualdad o no. Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente, tomamos el lado izquierdo y lo desarrollamos. Si tenemos x cuadrado por la segunda derivada de phi, ¿qué es eso? Nos da por resultado ¿cuánto? Nos queda por resultado un 2x cuadrado, si multiplicamos el 2 por el x cuadrado, y si multiplicamos eso con eso, nos queda un menos 2 sobre x. Ahora, si nosotros desarrollamos el lado derecho, tenemos que considerar 2 por phi de x. Pero 2 por phi de x es equivalente a 2 por x cuadrado menos 1 sobre x. Si realizamos ese producto, tenemos 2x cuadrado. Tenemos 2x cuadrado menos 2 sobre x. Y claramente se cumple la igualdad.
Entonces, como se cumple la igualdad, podemos afirmar que la función original, que era la función phi, esa, o bien esa, es solución de la ecuación diferencial. ¿En qué intervalo? En los intervalos donde las funciones que trabajamos eran continuas y derivables. Podría ser solución en el intervalo menos infinito 0, o bien en el intervalo 0 infinito. Entonces, dado que se cumple la igualdad, la función phi es una solución explícita de la ecuación diferencial en el intervalo. Voy a continuar acá. En el intervalo menos infinito 0 o en el 0 infinito como pedía el ejercicio. Ya, eso. No sé si quedan dudas o consultas. Es bastante sencillo entonces demostrar cuando algo, digamos, es solución de una ecuación diferencial. Basta con Profe, reemplazar la ¿siempre, función. siempre tienen la misma mecánica los ejercicios? Esto, verificar que algo es solución de una ecuación diferencial, sí, la misma mecánica. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre que sea explícita e implícita? Ya, una función es explícita cuando te dicen la variable, digamos, mira en la pantalla. Te dicen que en este caso la función depende de la variable x y la expresión que depende de x está dada a un lado de la igualdad. Ahora, te dicen que algo es solución implícita cuando las variables están mezcladas, cuando las y están mezcladas con la x, digamos. No sé si me explico. Ya, como que hay que despejarla y... Justamente. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Vamos a hacer un ejercicio. A ver. Podríamos hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4, que dice muestre que y al cuadrado más x menos 3 igual 0 es una solución implícita de la ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x igual a menos 1 sobre 2i en el intervalo menos infinito 3. Ya, a ver, en el ejercicio anterior decía, muestre que phi de x igual a 2x al cubo era una solución explícita. Es decir, toda la expresión que dependía de x estaba aislada a un lado de la igualdad. Notar que acá me están dando otra expresión, donde me dice que es una solución implícita. Es decir, todas las variables, ya no tenemos la variable x aislada, sino que tenemos mezclada con las variables independientes con las variables dependientes. Por lo tanto, en ese caso se habla de una solución implícita. De hecho, la teoría dice lo siguiente. Voy a borrar. Denme un segundo. Estoy teniendo problemas con el tablet. Denme 5 segundos, por favor. Ya, veamos. Así yo ahora.
Y ahora sí. Ya, entonces dice, muestre que y al cuadrado más x menos 3 es una solución implícita de una ecuación diferencial de primer orden en el intervalo menos infinito 3. Entonces, la teoría dice lo siguiente, dice que una relación escrita de la forma g de x, y igual a 0 es una solución implícita de una ecuación diferencial en un cierto intervalo, si esta, me refiero a esta con la relación, si esta representa una o más soluciones explícitas de la ecuación, diferencial. Ya, voy a volver a leer entonces la definición. Dice que una relación g de x, y, es decir, una expresión de esa forma, una función que depende de x de, y igual a 0, es una solución implícita de la ecuación diferencial, y esta relación representa una o más soluciones explícitas de la ecuación diferencial. Entonces, notar que si nosotros tomamos la relación y al cuadrado más x menos 3 igual 0, y despejamos la variable y, tenemos lo siguiente. Tenemos que y al cuadrado es igual a 3 menos x. Si aplicamos raíz, tenemos entonces que y es igual a más menos la raíz de 3 menos x. Entonces, ¿qué podemos deducir de aquí hasta el momento? Podemos deducir que si esto es solución de la ecuación, estaría representando dos soluciones explícitas. Una sería más la raíz de 3 menos x, y la otra sería la función menos raíz de 3 menos x. Función o funciones que son derivables y continuas, ¿dónde? Funciones que son continuas y derivables, ¿en qué intervalo? Menos infinito, ¿Alguien me puede Inicial, decir? positiva, Mayor a la cero, raíz. ¿no? Mayor a cero. Entonces, infinito, 3. Claro, el subradical tiene que ser estrictamente, o sea, El puede 3 ser más mayor o igual que infinito. 0. Puede ser mayor o igual que 0. Entonces, digamos, ¿dónde esa función es continua? En el intervalo menos infinito, 3. Pero 3 cerrado. Pero recuerden que la definición, cuando una función es derivable, las derivadas, digamos, se pueden obtener solamente en intervalos abiertos. Por lo tanto, automáticamente por esa definición nosotros podemos quitar el valor 3 de acá del intervalo cerrado y dejarlo como intervalo abierto, dado que las derivadas actúan sobre intervalos abiertos. Ya, entonces, ¿cuál es la forma de demostrar que en realidad esto es una solución implícita de la ecuación diferencial? Tengo dos alternativas. La primera es tomar la función y con la raíz positiva y sustituirla directamente en la ecuación diferencial y ver que se cumple la igualdad. Hacer lo mismo para la raíz negativa y ver que se cumple la igualdad. Pero eso, digamos, es mucho trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en realidad? Uno toma la relación y cuadrado más x menos 3 igual 0, y esa relación la deriva, con respecto a la variable x, y la deriva implícitamente. Entonces, Saca la deriva implícita. ¿ah? Que ahí se usa la deriva implícita.
Ah, perfecto, sí, pues derivamos implícitamente. Entonces tenemos y al cuadrado derivado con respecto a x, teniendo en consideración que y es una función que depende de x, nos queda 2i por la derivada de y con respecto a x, más 1, todo eso tiene que ser igual a 0. Y una vez que nosotros derivamos implícitamente, si somos capaces de escribir la ecuación diferencial con los términos que nos quedaron, entonces podemos asumir que esta expresión es una solución implícita de la ecuación diferencial. Y de hecho, si reordenamos estos términos que obtuvimos, podemos claramente escribir esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a ordenar, tenemos que 2i por la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1, y si despejamos la derivada de y, tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1 sobre 2i. Y claramente entonces llegamos a la ecuación diferencial. Son la misma expresión. Por lo tanto, como logramos escribirla, podemos asumir que y al cuadrado más x menos 3 igual 0 es una solución implícita de la ecuación diferencial. Lo vamos a escribir abajo. Por lo tanto, la relación y al cuadrado más x menos 3 igual 0 es una solución implícita de la ecuación diferencial. No sé si están viendo la línea de abajo. Sí. Si la pudiera subir un poquito nomás, por favor. Ya, voy a escribirle, la voy a subir porque no puedo hacer las dos cosas mismas. A ver, diferencial en el intervalo menos infinito 3. Ahí sí. Ahí estaría entonces, digamos, la conclusión. La relación y al cuadrado más x menos 3 igual 0 es una solución implícita de la ecuación diferencial en el intervalo menos infinito 3. Ya. Eso sería como a grandes rasgos cómo demostrar cuando algo es una función implícita y cuando algo es una función explícita de una ecuación diferencial. No sé si tienen dudas hasta el momento o está todo claro. Recuerden que es la instancia donde pueden preguntar y aclarar todas las dudas. Profe, ¿por qué ¿Sí? se dice que y depende de x? Porque el y depende de x. Lo que pasa es que acá estamos trabajando con una ecuación diferencial y las ecuaciones diferenciales son ecuaciones cuya incógnita son funciones. Y al momento de tener funciones, nosotros tenemos que tener al menos una variable que dependa de otra. En este caso, se asume digamos, por notación, se asume que el y siempre es una función que depende de x. Eso. O sea que el ejercicio lo dirá. ¿Cómo? O sea que el ejercicio dirá si y depende de x o x depende de y, algo así. Uno tiene que asumir, bueno, si en el ejercicio tenemos, digamos, una expresión que está escrita en variables y variables x y no especifica, tenemos que asumir que el y depende de x, pero generalmente uno lo puede, digamos, deducir. Por ejemplo, nosotros tenemos que, en este ejercicio que estuvimos trabajando, tenemos claramente acá una derivada de y con respecto a x. Por lo tanto, ya con eso nos podemos dar cuenta de que la función y es una función que depende de x. Y en cada uno de los ejercicios siempre va a pasar lo mismo. Tenemos la función y dependiendo de la variable x. Eso. Ya. Vamos a revisar otro ejercicio de la guía. ¿Cuál podríamos hacer? Ya, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 9. Ejercicio 9.
Ya, el ejercicio 9 dice lo siguiente. Dice, determine, no lo voy a escribir todo, sino que dice, determine que la relación x al cuadrado, determine si la relación x al cuadrado menos seno de x más y igual a 1 es una solución implícita, de la ecuación diferencial, la derivada de y con respecto a x igual a 2x por secante de x más y menos 1, y dice que suponga que la relación realmente define a y de manera implícita como una función que depende de x. Entonces lo que está diciendo es que y claramente es una función que depende de x y utilice la derivación implícita. Entonces queremos verificar que eso efectivamente es una solución implícita de la ecuación diferencial. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacíamos para demostrar que esto es solución implícita? Tomábamos la expresión x al cuadrado menos seno de x más y igual a 1 y derivamos implícitamente con respecto a x. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, si derivamos con respecto a x, tenemos la derivada de eso, es 2x menos la derivada del seno de x más y. ¿Cuánto es la derivada del seno de x más y? Bueno, la de primero derivamos el seno, nos quedaría un coseno de x más y, por, digamos, la derivada de su argumento con respecto a x. ¿Cuánto sería esa derivada? Bueno, la derivada de x es 1, y la derivada de y es y derivado o de y de x. Y eso es igual a la derivada de 1, que eso es 0. Aquí utilizamos regla de la cadena para derivar. Y ahora, con respecto a eso, vamos a tener que ver si es que podemos escribir la ecuación diferencial. Para ello, entonces, vamos a realizar las multiplicaciones correspondientes. Tenemos en primer lugar 2x menos el coseno de x más y por 1, nos da menos coseno de x más y. Y luego tenemos menos coseno de x más y por la derivada de y. Nos va a quedar menos coseno de x más y por la derivada de y. Y eso tiene que ser igual a 0. Voy a escribir la derivada como estaba escrita. Derivada de y con respecto a x. Ahí sí. Ya, y entonces, para verificar qué solución, tenemos que ver si es que lo que tenemos hasta el momento lo podemos escribir de esa forma. Si lo podemos escribir de esa forma, es solución. Si no, no es solución. Para ello, entonces, vamos a despejar este término. Lo vamos a dejar al lado izquierdo. Tenemos menos coseno de x más y por la derivada de y con respecto a x. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Ah, espérense. Está todo mal. Borren. Me equivoqué al principio. ¿Nadie se dio cuenta? No. Ya, no, vamos a borrar. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Queremos derivar explícitamente esta expresión. X cuadrado menos seno de x más y igual a 1. Déjenme ver si está bien copiado. X cuadrado menos seno de x más y igual a 1. Ya, vamos a derivar de nuevo. Vamos a derivar con respecto a x. Si derivamos con respecto a x esto, nos queda un 2x. Si derivamos luego esto con respecto a x, nos queda la derivada del seno, que es coseno de su argumento, por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es 1 más y derivado.
1 más di sobre dx, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces teníamos 2x menos coseno de x más y por 1, que es coseno de x más y, y luego tenemos menos coseno de x más y por la derivada. Nos va a quedar menos coseno de x más y por la derivada, y eso tiene que ser igual a 0. Y ahora despejamos este término. Tenemos entonces menos coseno de x más y por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a, digamos, todos estos términos de acá los vamos a pasar al lado derecho. En primer lugar tenemos un menos 2x, y luego tenemos más un coseno de x más y. Y ahora, ¿qué se podría hacer? El coseno de x más y puede pasar, digamos, dividiendo. Tenemos entonces que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 2x más coseno de x más y, dividido por menos coseno de x más y, y vamos a separar eso. Tenemos entonces, si separamos, tenemos un 2x sobre coseno de x más y, más un coseno de x más y por dividido por un menos coseno de x más y. Eso nos va a quedar menos, entonces. Menos coseno de x más y. Y entonces tenemos la derivada de y con respecto a x es igual a 2x por... esto lo podemos mirar como 1 sobre coseno de x más y, y eso es secante de x más y. Secante de x más y. Menos 1. ¿Llegamos a la igualdad? Sí, llegamos a la igualdad. Por lo tanto, sí es una solución, digamos, implícita de la ecuación diferencial. Sí es solución. Profe, perdón, ¿en qué se había equivocado al principio que borró todo? No. Me confundí, yo no me había equivocado en nada. Estaba todo bien. Ya. Sí. Bien. Pensé que me había equivocado en una multiplicación, pero no. Me di cuenta que al final estaba bien hecho. Ya, eso. Ahora, de esa guía entonces ustedes pueden avanzar, digamos, la gran parte de la guía, con todos los ejemplos que vimos, pueden avanzar hasta el ejercicio 13. Vamos a hacer un ejemplo del ejercicio 14. Y si alcanzamos, vamos a hacer un ejemplo del ejercicio 15, y ya con eso podrían resolver, digamos, gran parte de la guía. El ejercicio 16 y el ejercicio 17 todavía no están en condiciones de, digamos, resolverlo, dado que no han visto la materia aún. Ya, entonces voy a agregar una nueva hoja. Y el ejercicio 14 dice lo siguiente. Determine los valores de m. Determine los valores de m. Determine los valores de m para que la función phi de x igual a Euler elevado a mx sea una solución, o es una solución de la ecuación, y nosotros vamos a trabajar con la letra B. Dice la segunda derivada de y la segunda derivada de y más 6 veces la derivada de y con respecto a x más 5y,
igual a 0. Vamos a resolver ese ejercicio entonces. Dice, determine los valores de m para que la función phi de x, que es Euler elevado a m por x, sea, quizás tiene que decir ahí, sea una solución de la ecuación diferencial. Sea una solución de la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial es la ecuación segunda derivada de y, más 6 veces la primera derivada, más 5 veces la función, igual a 0. Esa ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden. Ya, entonces, phi debe ser solución de la ecuación diferencial. ¿Qué debe cumplir entonces? Si phi es solución, al sustituirla, por obligación debe cumplir la igualdad. Entonces, vamos a escribir eso. Para que phi de x sea solución de la ecuación diferencial, debe satisfacer la igualdad, digamos. Entonces, la función que queremos que sea solución en este caso es Euler elevado a mx. Vamos a calcular su primera derivada. ¿Cuánto sería la derivada de eso? Ayúdenme ustedes. M por Euler elevado a x. Ya, perfecto. Déjame, ahí estoy bien. M por Euler elevado a mx, y la segunda derivada de phi, en este caso, ¿cuánto sería? M cuadrado por Euler elevado a mx. Ya, perfecto. M cuadrado por Euler elevado a mx. Y notar que todas estas funciones son continuas en todo R. Y bien también son derivables en todo R. Ya, entonces, para que phi sea solución, debe satisfacer la igualdad, y si es solución, lo sería en todos los reales. Ahora, vamos a sustituir. ¿Quién? Phi en i, la primera derivada de phi en la primera derivada de i, y la segunda derivada de phi en esa expresión. Se lo voy a escribir así. Tenemos la segunda derivada de phi, más 6 veces la primera derivada de phi, más 5 veces phi. Queremos que todo eso sea igual a 0. Y ahora, vamos a sustituir. La segunda derivada de phi es m cuadrado por Euler elevado a mx, más 6 veces la primera derivada de phi. La primera derivada de phi es m por Euler elevado a mx. Entonces aquí m por Euler elevado a mx. M por Euler elevado a mx. Más 5 veces la función phi. Pero phi es Euler elevado a mx. Más 5 por Euler elevado a mx. Igual a 0. ¿Qué andamos buscando nosotros? Andamos buscando el valor de m, de modo que la función sea solución. Entonces, de algún modo, tenemos que buscar las condiciones sobre m, que hacen que se cumpla esa igualdad. ¿Qué podríamos hacer en esa expresión entonces? Factorizar por Euler elevado a mx, y nos queda factor de ¿qué? De m cuadrado. M cuadrado más 6m. ¿Ya? Más 5. Más 5, igual a 0. Y entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó un producto igualado a 0. Nosotros sabemos que un producto es igual a 0 siempre y cuando uno de los dos factores, o ambos, sean ceros. Pero Euler a la mx siempre es distinto de 0. De hecho, Euler elevado a mx, cualquiera sea el x, eso siempre es mayor que 0.
La vamos a colocar de hecho distinto, porque si el m es negativo, tendríamos como un Euler bajo el eje X. Si el m es positivo, sobre el eje X. Entonces, la única alternativa que nos queda es que m cuadrado más 6m más 5 sea igual a 0. Y buscamos las soluciones de esa ecuación. Menos Para 1. ello, entonces, podemos factorizar, creo. Buscamos números que multiplicados den 5 y que sumados den 6. El más 1 y el más 5. Y entonces las soluciones de esa ecuación son, voy a continuar acá. Las soluciones de esa ecuación son, estoy continuando acá por si acaso, m igual a menos 1 y m igual a menos 5. Entonces esos serían, digamos, los valores que buscábamos. ¿Qué concluimos de ahí entonces? Que phi igual a e a la mx es solución de la ecuación diferencial siempre y cuando el m tome el valor de menos 1 o el m sea menos 5. Es decir, para esta ecuación diferencial tenemos solamente dos posibles soluciones, que son Euler elevado a menos x o Euler elevado a menos 5x. Ya, eso. No sé si quedan dudas. No. ¿Dudas o consultas? No, se entendió. Consulta. Y Dígame. de X se supone que era igual a Y, ¿cierto? En este caso, pero como con otro término. ¿Cómo? Se supone que phi de X es igual a Y en este caso, ¿cierto? Sí, porque es la función, justamente. El i representa una función. Eso hay que tenerlo claro. El i representa una función. Y la función que me están entregando acá es la función phi. Por lo tanto, phi está representado por i. Ya, ¿más dudas o consultas? No. Ya, vamos a quedar hasta ahí entonces por el día de hoy. Yo creo que con esos ejemplos ya pueden resolver la mayoría, digamos, de la guía. Así que damos por terminada la ayuntía del día de hoy. Que les vaya bien. Nos vemos. Chao, Ya, profe. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Arte. Profesor, consulta. Chao. ¿Va a subir los ejercicios resueltos a la ayuntía de casualidad? No. Vale. Profe, una pregunta. ¿Puede mostrar los dos primeros ejercicios que hizo? Que llegué tarde porque estábamos en clase de física y la cancelaron. Ese fue el primero. Si quieren copiarlo, lo dejo ahí un ratito.